Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Está haciendo mucho sol hoy. Me tuve que tapar, resguardar un poquito, así es de que si el video se ve un poco oscurecido es porque estoy en una azotea y de plano tengo el rayo de sol encima. Pero bueno, hoy les quiero traer un video en el cual vamos a darle una nueva casita a unos pachifitum que estuve adquiriendo ya hace como un mes, pobrecitos. Ya necesitan un hogar y entre que son pachifitum y son también algunos graptopetalum. Entonces yo les voy a ir dejando ahí el nombre de cada plantita y pues les vamos a dar una casita. Quiero hacerlas en conjunto para que acá atrás, porque acá atrás les estoy dando un escenario que aún no hemos arreglado juntos, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Y lo primero, para hacerlo bien, pues tengo que darle sus macetitas y sus lugares a cada plantita, y pues sí necesito reducirlas en espacio para que quede más, un poquito mejor. Y otra cuestión es porque también como los tengo aquí en una azotea, necesito estar riegue y riegue, entonces necesito ponerlo en macetas más grandes para que retenga también más humedad. Y por eso he decidido juntar algunos que sean como que se lleven, como las plantitas que vamos a escoger ahorita. Les voy a poner ahí un cortito para que los escojamos y vean cuáles son. Y pues por eso vamos a estar haciendo eso. Bueno, ya sin tanto que decir, pues comencemos. Vamos a ponerlos en una nueva casita. Acompáñenme. Bien, pues vamos a empezar a tomar todos los que necesitan el cambio en una macetita, vivir. Miren, ya está un poquito deshidratado. Lo vamos a ir poniendo aquí. Ese es uno, este es otro. De este mueblecito son esos. Ahora de este lado tengo este también, que creo que es un trairi. Miren, está muy bonito. Vamos a ponerlo. Este igual, lo vamos a estar trasplantando. Otro que tengo igual por aquí. Estos los vamos a estar poniendo juntos para ya no tener tanta macetita. Bueno, y ponerlo chulo, porque aquí le falta chuleza. Aquí hay otro que también voy a estar poniendo juntos. Y estos dos. Los voy a juntar. Y miren, son igual, nada más que uno le da más el sol y uno menos. Bien, pues ya nos acomodamos aquí. Entonces vamos a comenzar el trasplante. Lo primero que les quiero enseñar es esta macetita. En esta macetita voy a poner, vamos a ver porque los puse aquí al ladito, creo que los Pachyphytum bracteosum. Creo que sí se llaman así, si no me equivoco lo pongo abajo. Son dos, estos ya están grandecitos, miren. Entonces si los pongo aquí, pues yo creo que les va a ir mejor juntos, porque aparte pues vean, esto en un día se seca. Entonces lo que quiero es que también retenga un poco más de humedad. Estos están en buen estado y todo. Lo trasplanté como hace un mes y medio, más o menos. Entonces pues me he dado cuenta que pues se seca muy rápido su agüita y así. Entonces pues mejor lo voy a juntar con este. Ahorita no le he regado ni nada porque ha lloviznado, un día sí llovió como fuerte, pero no ha llovido más fuerte. Entonces pues para ahorrar espacio y para que sea la misma especie, los voy a poner aquí. Bueno, primero, antes que nada, vamos a sacarlos de la macetita. Por eso aquí ya tengo mi charolita. Miren. Y también tengo mis herramientas aquí a toda la mano, porque si no, hay que estar separando. Entonces vamos a desmoldar primero con esta herramientita, que es la que tengo a la mano. Miren, le había puesto piedritas, se las voy a vaciar. Miren, una hoja negra. Esa ya va para afuera. Bueno, pues ya estaba muerta. Entonces no está podrida ni nada más que pues se le cayó y yo creo que se llenó mucho de agua y por eso se puso negra. Pero estos tienen una particularidad: su tallo es como pegajoso. Eso ya hace años tuve uno, pero se me murió cuando me vine a vivir a Puebla, porque lo dejé en una jardinera. Las que tengo acá, luego les hago un tour. Y pues no aguanto el sol. Y ya, pues ya ni modo. Entonces pues me volví a comprar otros. Me encanta este Pachyphytum. Miren, ay, ya le trocé una hojita, pero se dan.
estaba ya haciendo su raíz y ya literal estaba pegada a la maceta y les digo, tenía mes y medio. Entonces por eso sí ya era necesario trasplantar. Esa tierra la voy a seguir ocupando porque está buena. No, está todavía en buen estado. Ahora miren esta otra. Es que como ha llovido, ya no sé dónde puse la otra hoja. Ahí por ahí. Ah, no, pues creo que era esta. Creo que sí. Bueno, la voy a poner por un lado. Como ha llovido, pues entonces se les caen las hojas y no me doy cuenta. Y pues se llenan de agua y se pudren. Desde que lo compré y no lo he trasplantado. Lo compré como unas semanas después del primero. Pero está bien. Tiene pura tierra así de tierra de jardín, así, miren, ¿ya ven? También ya como que quiere cambio, grita cambio. Miren, vamos a ver. Sí, miren, se alcanzan a ver ahí sus raícitas. A ver, voy a acercárselos. Ay, esperen, miren. Ay, voy a hacer un tiradero. Ahí están sus raícitas. Ay, ni les puse bien, ¿verdad? Sus raícitas blanquitas. Y nada más le voy a pegotear un poquito. Parece que le gusta esta tierrita, entonces pues no le voy a maltratar mucho, nada más pegotearle un poquito. Y ya, lo voy a volver a regresar a la macetita, porque esta tierra, les digo, la voy a mezclar. Pero primero vamos a agregarle a la macetita una capita de drenaje, que es tezontle negro. Miren. Yo relativamente se la pongo más a los hoyitos, pero sí le voy a hacer ¿qué les diré? Como 1,5 centímetros de capita, o sea, casi que nada más tape el fondito, lo que llegue a tapar. Bien, ya le echamos su tezontle. Ahí está. Ahora, esta tierra que le acabo de medio quitar porque pobrecitas ya no tenían casi alimento, se la voy a echar al fondo. Yo sé que ellas están bien, no tienen plaga ni nada, porque ya las revisé, siempre las reviso. Y cuando tiene plaga, pues se las quito, pero en la raíz no le vi. Es así, ojo de buen cubero. Luego te das cuenta cuando trae o no plaga, porque hasta las plantas se ven como mal, ¿no? A ver, vamos a medir más o menos la altura de la plantita para saber cuánta tierrita. Le vamos a tener que echar como las mido primero, unos 3 centímetros. Ay, están todas pegostiosas. Miren, apenas llenó poquitito, entonces le voy a echar 3 centímetros de tierra, más o menos aproximadamente, para empalmarla, para que queden a la altura, sí. Más o menos es una cuchara. Fíjense que no ocupa tanta tierra esta maceta, yo pensé que iba a ocupar más. 2 cucharadas que es una taza, porque miren, es de las tazas medidoras, pero de Mickey Mouse, que me compré, y son de Navidad, porque trae un copo de nieve, pero me gustaron mucho para vaciar y porque me gusta su color. Y vienen varias, miren, les voy a enseñar. Venían así, que esta es una taza, media taza, un cuarto de taza y un tercio, me parece, de taza. No, un tercio y un cuarto. Ahí está, así venían. Entonces yo las ocupo para la jardinería. Y estas como piecitas, miren, se las voy a enseñar de volada. Son así. Me las compré según para repostería, pero yo las voy a ocupar en las plantitas. Ya dije, ay sí, porque ya repostería ya no hago porque ya engordé mucho. Y estas brochitas son unas que me compré hace mucho tiempo, como para poner mascarillas y eso, pero la verdad es que no me pongo mascarillas, entonces las ocupo para la jardinería. Todo se ocupa, nada se tira. Bueno, pues seguimos. Ya le eché dos tazas de tierra. Ahí ya tengo aquí un batidero, me choca ver, pero bueno, me voy a aguantar las ganas, pero es que tengo como que, vean, y no me aguanto las ganas. Tengo como, ¿cómo le dicen? Más bien es como compulsión, así porque no se vea feo. Bueno, ya, calma tu compulsión, Fátima. Entonces, ahora sí vamos a medir de nuevo y miren, así. Sí,
esa es buena altura porque lo que quiero es que liberen estas hojitas de abajo, que no, bueno, ahí les digo, pero estas hojitas de abajo para que no queden muy metido, porque no me gusta que, mira, casi me gusta que estén así, a la alturita. Pero yo creo que ahí está bien y en lo que vamos rellenando pues ya la voy como que subiendo para que se rellene. Y esta como que va a quedar más altita. Entonces, miren, a esa altura me gusta. ¿Ya vieron? Ahí. Entonces la voy a acomodar así. Miren, se va a ver muy bonito. Yo creo que esta, de este lado, voy a girarla. Como que parece que, para que se vean así. ¿No? Una viendo para un lado y la otra para el otro. Encontradas. Aunque, miren, esta trae un bebé aquí. Entonces, ahí está bien para que le lleve espacio de este lado. Y viéndolo bien, yo creo que esta van a ir así. O sea, una con otra. Para que se extiendan. ¿Ya vieron? Ahí. Sí, porque luego, bueno, lo que yo quiero es que me den bebés. Entonces hay que acomodarla de modo que ellos no se aplasten así con la maceta y se puedan extender libremente. Y nos den más hijitos, porque quisiera que me llenara la maceta. Yo pienso que estos, bueno, el primero que tuve en mi vida era muy tardado en crecer, pero obviamente tampoco lo tenía en un ambiente como aquí. Antes yo vivía en la Ciudad de México, entonces vivía en un departamento y tenía un balcón. Y pues las tenía ahí, pero pues de repente pues ni les daba el sol, solo les daba en otoño, o no sé. Es que ya ven, depende de la ubicación de la casa y de las ventanas y todo eso. Y aparte como en México hay mucho edificio, pues también no hay mucha, pues el sol no pasa, ¿no? Así como entre tanto edificio. Y aquí en Puebla vivo, bueno, en donde vivo, pues cerca no hay edificios, todas las casas son planas, así a la misma altura. Y o si no es que un poquito más, pero no afecta. Pero aquí sí les da bien el sol y pues como no hay edificios ni nada cerca, pues el sol es bien potente. Aunque es la misma relativamente temperatura, porque en México es 1 grado menos, en Puebla 1 grado más, ya me he dado cuenta. Bueno, lo reviso, el clima. Aquí se siente bastante calor, es mucho más seco. Y además en estas fechas en México, como allá está mi mamá, pues siempre dice que está lloviendo y aquí llueve más o menos de vez en cuando. Entonces se parecen, pero no son iguales. Y bueno, miren, entonces ya rellené ahí. Creo que esta ya quedó. Le voy a poner otro poquitito más en esta raya de aquí porque miren, se ve así como medio, ¿no? Y no importa que lo llene hasta arriba porque al final es como el sustrato es de polvillo de coco, pues es esponjoso. Entonces cuando ya uno lo humedece, baja. Y ya, entonces no corremos el riesgo de que se chorríe el agua. Bueno, de hecho no lo voy a regar porque les digo, anda lloviznando en las noches y ya tiene como con esta macetita como que, o sea, se mojaba él, pero la macetita pues no se veía indicio de que se llenara de agua. Entonces hoy me voy a esperar, si mañana no llueve o así, pues la riego poquito, porque como ya van a estar en la más grande, ahora sí hay que tener un poco más de cuidado y ya por fin voy a descansar un poco en esta riegue, por necio, por ponerle macetas pequeñas. Ese es un consejo. El consejo que les doy es de que si van a tener muchas plantas, pónganlas en macetas un poquito más grandes, porque si no, ahorita que es primavera y luego se viene el verano, van a estar batalla con el agua. Y luego la otra es de que, como les digo, que ya más o menos me fijo, llueve, yo las dejo así en una media sombra, filtra un poco el agua, no es como que les caiga directo, pero no las riego y ya no me preocupa, porque ahí pues las tienen más reserva de agua. Entonces, pues bueno, esta preciosa ya quedó, miren, chulísima, chulísimo, lo que sea. Bueno, ahora vamos a ponerle un poco de lado porque nos faltan otros. Los otros, como son más pequeños, los quise poner en esta macetita. Y ya, la verdad es que las quería poner todas blancas y así, pero miren, prefiero trasplantar y luego ya las decoro con algunas cositas que estoy pensando que para hacerla con ustedes y que se vea bien coqueta la maceta y no tenga que ser a fuerza una maceta de vaquita o de elefantito o así, sino que también le podamos dar a las macetas
un adornito y no necesariamente pintado. Ya luego les enseño que he estado pensando varios proyectitos muy coquetones y muy lindos para que acá atrás luzca padre, porque así se ve horroroso. Pero bueno, entonces vamos a ponerle la charolín. Primero, ya se me estaba yendo el avión. Charolita, que de todos modos yo tengo un atascadero. Y vamos a sacarlos. Estos no los he visto tampoco desde que los compré. Aunque espérame. Bueno, sí, mejor sí, porque qué tal que trae plaga y me arrepiento de echarla de una vez a la maceta. Pues no trae plaga y ya la verdad tiene sus raicitas, pero pues ya necesitaba el cambio. Y la otra, uy, miren. Estas como que de repente se hidratan de más y se les troza la hoja, miren. Esperen, ahí, miren. ¿Se alcanza a ver? Ahí, esta hojita está como, no, esa no es, esta. Está como partida. Eso es porque como que se llenan mucho de agua y como que se revientan. Pero miren, esta hace un mes y medio más o menos también tiene que no las he cambiado. Estaba como deshidratada. Entonces yo le daba agua. Y entonces como que algunas hojas no, y es así. Bueno, total que se explotó tantito, pero ya se recuperó y ya está toda gordota, miren. Ay, trae un bebé. Ay, no saben, a mí de esto de las plantas lo que más me emociona es que tengan bebés. Se me hace así súper tierno. Esta tierra también sirve. Entonces vamos a echarle nuestra basecita de tezontle, que les digo parece más arena que nada. Ay, es que vuela. Bueno, les digo 1,5 centímetros más o menos. Ahora de esta, como la voy a echar al fondo, así que ya ahí se mezcla con el tezontle. Echamos al fondo. Bien. A ver, vamos a regresarlas aquí a su macetita para poder vaciar mi charola, porque es que tampoco tengo ya mucho sustrato y tengo que hacer varios trasplantes y pues ni modo, con este también no está malo, no tiene plaga, no les ha ido mal, entonces sirve. Vamos a echarlo. Aparte les voy a comentar, miren, ahorita que le estaba echando el sustrato me di cuenta. Aquí, bueno, ya les he dicho que vivo en Puebla y hubo una semana que hasta cambiaron el semáforo a amarillo fase 3. El Popocatépetl es un volcán, por si me llega a ver gente de otros países, que está muy cerca de Puebla también. Hagan de cuenta, aquí está el volcán y alrededor hay varios estados y poblados, no sé. Y Puebla pues está en ese alrededor, entonces se alocó el Popocatépetl y sacó mucha fumarola y lava y esas cosas. Bueno, no lava, más bien con cosas incandescentes. Y bueno, el chiste es de que, yo ya me estoy extendiendo, pero el chiste es de que hubo un día o 2 o 3 días que hubo muchísima ceniza, muchísimo, o sea, parecía Chernobyl aquí. Pero el caso es de que yo estaba, como que no pensé mucho en las plantas, ¿no? Porque sí, es como que te preocupa y así. Pero pues después me enteré en las noticias y así que les iba bien a las plantas. Y sí, realmente les cayó ceniza y todo y me desensuciaron y así, luego llovió y no sé qué, pero no les pasó nada y se pusieron bellísimas. Mucha gente así que estoy en grupos de intercambios de suculentas de plantas en Puebla, comentaban que, por ejemplo, una rosa que tenían, porque les va muy bien también a las plantas como con flores, ¿no? Tenía mucho pulgón y no sé qué, y que desde que le cayó la ceniza del popo se compuso y hasta puso las fotos y sí, literal las puso súper bonitas. Igual unas begonias que yo tenía, que planté allá abajo en la terraza, las compré en el Home Depot y como costaban 20 pesos, ¿no? Entonces traían oidio. Después de 2 días que las traje a mi casa tenían el oidio, porque ahí pues las riegan y las riegan diario y les echan agua y pues pobrecitas, como es un lugar cerrado y no hay ventilación ni nada, ni les da sol, pues les da oidio. Entonces les eché fungicida y las dejé, ya las planté y todo. Bueno, les dejé al sol y todo y luego ya, ¿no? Y se pusieron medio feas porque pues obviamente se queman. Y luego ya cuando cayó la ceniza se pusieron hermosas y sacaron flores, porque hasta se le murieron las flores cuando les eché el fungicida, ¿no? O sea, las empezó a perder porque pues estaba defendiendo del hongo. Bueno, y pues el caso es de que se pusieron bellísimas, o sea que es un buen abono, no sé.
Está padrísimo eso de la ceniza. Tiré kilos de ceniza, pero pues ya, tampoco como que me daba confianza como que echársela, no sé, dije no vaya a ser que se la echa a la tierra y tengo otro efecto. Una cosa a lo mejor es que le caiga encima y otra cosa es que se la eches a la tierra. Pero bueno, seguimos con el trasplante. Miren, ahora tengo este Pachifitum. Miren, pobrecito, ya hasta pide así clemencia de que pues me lo vendieron así en un botecito. Y pues obvio, aparte, o sea, pues su sustrato super mineral, o sea, nada más creo que trae perlita y como una cucharada de tierra. Entonces pues pobrecito, pues ni le dura el agua. Entonces bueno, y este que es un, ay, no sé qué Pachifitum, o sea, yo ahí se los pongo. De todos modos, miren, le vacío eso, porque ya ahorita con la que le acabo de echar, pues la mezclamos y y ya se vuelve más airosa, ¿no? El sustrato. Bueno, esto que yo hago no tiene ningún problema, ¿eh? Yo ya lo he hecho muchos años y bueno, obviamente que veas que tu planta no esté mal, ¿no? Y puedes reciclar el sustrato, no pasa nada. Mientras que veas, y más si nada más es pura perlita o es minera. O nada más le echas tierra, polvillo de coco, Bueno, entonces vamos a estar echando eso y ya está. Ay, ya llevo un buen de tiempo en el video. Vamos a apurarnos porque a la hora de editar, no sé, va a salir de 10 horas. ¿Dónde está? Bueno, vamos a echarle el sustrato. Ah, me falta otro. Pero de ese sí voy a revisar la tierra porque... Ah, no sé si está bien. Craggy. Ay, este lo adoro. Ay, todavía hasta tiene las pelusas de... como que de los que los envuelven, no sé. Ay, no sé. Lo adoro. Sedum. Tengo uno, es que no sé si es Craggy, creo que lo rescaté, se lo estaban comiendo las hormigas, bueno, no se lo estaban comiendo, les estaban metiendo 1000 cochinillas y lo puse allá atrás, también yo creo que lo voy a pasar para acá, pero bueno, vamos a estar, también metiendo porque pues está chiquito, y también tengo de esto, ya me acordé, este se llama Mendozae, creo que es un Mendozae, ¿verdad? O es un Amethystium, no sé, bueno, ahí cuando crezca nos daremos cuenta. Bueno, pues vamos a llenarlo otro poquito más porque estos estaban muy chiquitos y no tienen mucha raíz. Entonces vamos a echarlo a topecito casi. Revolverle. Otro poquito porque ahí me estoy viendo muy pichicata. Muy pichicata con él. Bueno, pichicata quiere decir así como que no le pones casi. Así decimos, bueno, yo pienso, no sé, en algunos lugares de México. Bueno, por lo menos en la Ciudad de México sí. Bueno, ya está. Y ahora vamos a hacerle orificio con estas de la repostería. Un orificio por aquí así, más o menos. No sé qué, a ver, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que vamos a hacer un protagonista. Que yo creo que será este es el protagonista, Machucae creo que se llama, ¿no? Algo así, creo, Pachifitum Machucae, miren el protagonista, y luego alrededor sus cómplices. No me importa que los mezcle de especia porque están muy pequeñitos y les digo, no quiero estar riegue. Ya cuando, ojalá que me den así un montón, se me den mucho, pues entonces ya los separaré. Pero por mientras hay que se lleven, hay que se hagan compadres, alguien que se parecen, que se hagan novios. Miren, lo voy a enterrar más, ya me di cuenta que trae una raíz aérea y eso quiere decir que necesita más alimento y mejor se la entierro para que de una vez le salga bien ahí. Miren, la raíz aérea está aquí donde está mi dedito, ahí. Bueno, ahí está la raíz aérea. Entonces vamos a enterrarla un poquito más, cuidando no lastimar mucho sus raícitas porque apenas si tiene el pobre. Ahí está. Miren, dos protagonistas. Ay, este pobrecito tiene sed. Ahorita les damos de comer para que en la noche lo conviertan en energía. Ahora, ok. Ahora vamos a meter otro. Es digo que es como el Mendozae. Ay, me quejo de eso. Y siempre se me olvida mi tablita giratoria. A ver, vamos a meter acá.
Igual le hice un orificio. Déjenme lo sacar. Y luego lo agarro como del tallo y lo meto bien hacia abajo. Lo presiono. Ay, porque no quiere quedar. Déjenme, le hago otro hoyito más profundo. Ahí está. Al fin que entre más tenga enterrado su tallito, más estabilidad, porque aparte que sus hojitas pues están arriba. Tiene un color hermoso. Esto sí necesita riego. Ahí guardé tantita agua de lluvia, que pues apenas creo que son como 3 litros. Porque no, les digo que no junto. Pero bueno, los 3 tienen sed. Tienen sed, hay que alimentarlos. Entonces, ya está. Me toca. Y tengo, más bien debe ser una ametestín o mandosae o no sé. Ay, miren, ya se me coló ya se me colgó otra vez. El protagonista no quiere. No manches, voy a tener que sacarlos. Ay, a ver, ahí está ya. Pues no me quedó muy centrado, pero ay, es que están bien chiquitines. Ahora le voy a hacer, pero con una brocha, un orificio profundísimo. A ver si ya se quedan ahí. Ahí está. Ay, ahí me las voy a ingeniar para hacerle zooms porque es que no, me gusta que me vean. Y si no grabas nada más esto. Y al final ya todos le sabemos, ¿no? Como un poquito cómo meterlo. Y mejor se los acerco. Oh, ¿cómo está quedando? Bien padriuris. Entonces, estos, miren. Sí le voy a separar la tierra porque, no sé, tengo duda. Estos le salen, luego sí, ya me ha pasado como manchas verdes. Miren. Yo pensaba que era hongo, o sea, a lo mejor es hongo, pero se le quita rápido con el de cobre. Pero, no sé, como que no confío. Miren, vamos a ver qué tiene. Piedra blanca. Oigan, ahorita se me acaba de caer un paquifitún. No iban a plantar en esa maceta un paquifitún y ya me fui con... Ay, bueno, ya. Ay, pobrecito. Bueno, ya. Vamos a terminar esa y el otro en otro video. Bueno. Ahí están. Es casi... es pura piedra. Bien. A ver. Vamos a meter por último Entonces, déjame abrir un poquito más aquí. Y acá. Y ya metemos y ya luego que haga los cortecitos, o sea, ya que tengo en otro lugarcito, apenas son bebés, entonces luego se los paso. Ya luego que tenga tiempo, entonces por eso le voy a dejar este espacio. Y ya quedó esta macetita que me falta. Bueno, como ven. Les digo, no son como muy estéticas mis arreglitos, porque en realidad no es un arreglo. En realidad es para juntarlos y tener más espacio. Ya me ahorré 1, 2, 3, 4 macetas aquí en una. Y así ya les ve padre. Bien. Pues vamos a echarle una camita de tepuján. No, tesontle. 1,5 centímetros más o menos. Más lo que le cubra. Pero bueno, ahora vamos a... Miren, aquí tengo tantito como tepecil o no sé, esta piedrita ligerita blanca que parece perlita. Ya está. Ahí quedó, miren, la cama. Ahora vamos a echarle sustrato a una altura considerable. Ay, se me cayó la macetita del pachifitum. Ay, la voy a recoger. Ay, la voy a recoger. Ay, la que se cae soy yo. Blooper. A ver, esperen, porque se me cayó.
pobrecito, perdió 3 hojas. ¡Ah! 3 hojas. Ay, no, estoy haciendo un desastre, de verdad. Todo. ¡Wow! ¡Wow! Esperen, ahorita les voy a enseñar algo. Nada más déjenme recoger la hojita. ¡Wow! Me acabo de descubrir algo en este. Vean, ¿eh? Es como un bebé albino por ahí. O sea, todavía no es que esté albino ni sea qué variegado. Lo que pasa es que anda creciendo y anda enterrado. Se los voy a acercar, ¿eh? No el verde limón, sino el otro. Miren. Este albino. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué cosa tan pichucha! ¡Ay, aparte le van a salir un montón! Y yo mayugándolo al pobre. No, todavía le falta altura. A ver. Las sorpresas que uno se viene a encontrar. ¿Verdad? Ay, miren, pobrecito Pepeyo. Ay, no. Vamos a hacerle así un espacio pequeñito y luego le voy a poner encima porque si no se me va a costar trabajo. A ver, vamos a recostarlo tantito. A ver, vamos a ver si tiene algo. ¡Oh! ¡Otra vez! Miren, no puedo creer. Ahí está. Ay, no. Esta maceta va a ser bien llenada. Se va a estar bien llena. Ay, pía, estas preciosura. A ver, esperen. Ay, no. Ay, no. Es que yo soy bien babosa, sí. Me encanta hacer voces tontas. Ay, pero ¿qué tiene, verdad? Hay que divertirse. A ver, vamos a echar. Ay, no, otra vez. Es que este es el problema del coco. Que piensas que ya llenas y nada, le mueves y... A ver, y se vuelve a bajar. Ay, no, qué preciosura. Bueno, o sea, es que estoy todavía traumada con los bebés. Ay, santo Dios, pero qué bellos. Ay, no. Y es que les voy a decir algo. Les confieso que soy súper fan de los Pachifitum. Del que sea. Bueno, así los gorditos, así. Picuditos, como sean. Y siempre, por una u otra razón, les digo, se me mueren. Porque los descuido, porque me enfermo, porque no sé qué, porque les paso la mosca, no lo sé. Y ya, pero ahora dije, sí voy a hacer. Y me ha costado sí voy a seguir coleccionando Pachifitum y voy a hacer que se me den. Aunque la verdad, confieso que sí me ha costado trabajo encontrar. Venden muchas echeverías así, que también compro. La verdad es que no he comprado así como echeverías. Yo veo que hay mucha gente que sube sus videos y sus super coleccionistas. Pues a mí no me ha... O sea, he encontrado varias, pero no así como ¿qué les diré? No sé si ya está pasado de moda. La Carrusel, la Beyond y esas, ¿no? Un día... Lo que pasa es que primero quiero ver que... O sea, eso es que soy bien perfeccionista, no sé. Quiero ver que se me den bien las normalitas, como para ya meterle un buen varo. Yo lo que sí le meto buen billete es cuando veo unas plantas gigantes y me gustan. Y que cuestan más o menos caritas. Y caras ni tanto. Porque ahí les hice un video de un trasplante de una tutti frutti. Así me la vendieron. Y es enorme. Ahí les dejo un pandeo ahí abajito de cuál les estoy hablando. ¡Ay! Y me costó como 500 pesos. Digo, no sé si fue ganga o no estoy segura. Ustedes ahí déjenme saber, pero para mi gusto fue una ganga porque está enorme y es bicefala, aparte de todo. Y está bien bonita, parece una lechuga, dice mi mamá. Entonces, a mí lo que me importaba es que fuera gigante y así bonita. Y bueno, pues ya terminamos con estos que ya me van a hacer abuela. Y bueno, pues hasta aquí queda el video. A lo mejor lo divido porque es como media hora de video. Bueno, no importa, ahí ya con la edición reduce. Y si no, pues algún día lo verán completo, ¿verdad? Sale y vale. Bueno, pues vamos a hacer la despedida poniendo mis trasplantes urgentes. Ay, miren. Y miren. Ahora sí, preciosa. Ya les llegó su hora. Bueno, pues ahora sí me despido con estas preciosísimas
este video estuvo un poquito larguito, pero pues vamos a también echar chal, ¿no? De repente pues yo también veo y yo digo, digan chisme, ¿no? Porque pues sí, hay que enterarnos de cosas. Ah, no es cierto. Bueno, pero espero que se hayan divertido. Voy a hacer de repente una sección como que de cuidados y así, pero es que los estoy estudiando así como a notita y mi clima y todo, como para que más o menos ahí quien tenga un clima semejante o viva aquí en Puebla, ojalá que me siga mucha gente de Puebla, yo quiero tener amigos aquí, no tengo. Entonces, pues vean esos consejitos. Mientras ahorita pues fue un trasplante y un chalecito, una platicadita, un desestrés. Ay, desestrés y ya me voy a estresar porque ya se está cayendo. Y un desestrés, para que se pasen un momentito a gusto, tranquilos, lejos de problemas, lejos de estrés, lejos del trabajo, relajarse y ver otras cosas y ver a la loca de Fátima Jardinauta haciendo sus locuras. Y bueno, pues me despido con un beso. Apóyenme, síganme, recomiéndenme si es que les gustan mis videos. También, si no les gustan, pues no, pero pues denme la oportunidad, ¿no? Y pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, que quieran que yo les responda, alguna cosa que quieran saber de mí o de mi jardín, o que quieren que les enseñe de él, háganmelo saber ahí abajito o coméntenmelo en Instagram y pues yo les voy a contestar, ¿vale? Y vamos a tratar de hacer esa una dinámica muy divertida. Pues muchas gracias por verme. Los espero pronto en otro video. Bye.